profecías bíblicas. Estamos estudiando acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de una estatua, y analizamos, o lo vamos a analizar también con la visión que tuvo Daniel, en el cual Dios le reveló en sueños 4 bestias, y vamos a ir equiparando o comparando la estatua que vio Nabucodonosor con las bestias que vio Daniel. ¿Cuál es el propósito? Bueno, la columna vertebral de toda la profecía que se encuentra en la Biblia se viene cumpliendo a través de la visión de Nabucodonosor y a través del sueño que tuvo Daniel. Aunque hay ahorita mucha persona que profetiza y todo, pero dice la Biblia que tenemos la profecía más segura aquí escrita. Y si nosotros entendemos y comprendemos a qué significan o qué fue lo que Dios reveló, entonces vamos a tener nosotros cómo poder entender y cómo poder analizar en qué tiempo estamos viviendo. Y el tiempo que podemos decir es lo que escuchamos en todos lados: Cristo viene por su iglesia, y eso es lo que vamos a analizar a través de la Biblia y a través de la historia universal. Una de las maestras que ha escrito parte de lo que yo voy a citar fue la maestra Erlinda Ogazón. Es algo muy importante cuando nosotros vemos que la importancia, o más bien el deseo que tenía el rey Nabucodonosor, que era el que tuvo el título, él se atribuyó el título de Rey de Reyes. Él se atribuyó ese título porque ya había conquistado todo. Entonces él pensaba en un futuro: ¿qué irá a pasar con mi reino? ¿Qué irá a pasar cuando todo pase? Y Dios en su misericordia le reveló no solamente el fin de su reino, lo que iba a pasar con su reino, sino le reveló lo que iba a pasar en toda la historia de la humanidad. Ahora, por otro lado, Daniel también estaba pensando en su pueblo y decía: ¿qué va a pasar con mi pueblo? Hay una profecía sobre mi pueblo, que vendría un descendiente de David y su reino no tendría fin. Y ellos estaban esclavizados bajo el poder de Babilonia en ese entonces, bajo el poder de Nabucodonosor. Y Dios le muestra a Daniel el fin de los tiempos, lo que muchos dicen el fin del mundo. Entonces mucha gente y muchos cristianos nos espantábamos, o a lo mejor usted todavía se espanta cuando le hablan de las 4 bestias, y nos da mucho temor, nos da mucho terror. Pero ya hemos analizado y hemos leído lo que dice en Daniel 3, en Daniel 7, que estos son reinos. Y comienza diciendo ahí en el capítulo 2 el punto de vista de Dios sobre los países. Así lo vamos a analizar. Y en el capítulo 7, el punto de vista de Dios igual sobre los países. El punto de vista del hombre en el capítulo 2, el punto de vista de Dios en el capítulo 7, pero el punto de vista sobre cómo se ve a los países. Vemos ahí cómo Dios le dice a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea que la cabeza de oro es el imperio babilónico. Aquí es muy claro lo que dice la Biblia. En Daniel capítulo 7 es la misma, corresponde a la cabeza de oro, la primer bestia. Dice: 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia es exactamente lo que equivale a la visión del rey Nabucodonosor, la cabeza de oro con la primera bestia. Y vamos a ver aquí
en relación al reino, al tipo de gobierno, y vamos a ver así las 4 bestias analizándolas de esta manera. Primeramente tenemos que la cabeza de oro es Babilonia. Babilonia se desarrolló aproximadamente, según los historiadores, del año 606 al 530 antes de Cristo. Ahí tenemos Daniel 2 del 37 al 38, lo que leí. ¿Qué tipo de gobierno tenía? El tipo de gobierno era autocracia, era autocrático, o sea, un gobierno por una persona que era dictador, y fue Nabucodonosor. Esa cabeza de oro, ese imperio, ese tipo de gobierno representa al león con alas de águila. Y voy a analizarles un poquito en relación a la historia. ¿Quién fue Babilonia? ¿Qué fue el imperio babilónico? Su monarca, dice la historia universal, que el monarca más notable fue Hammurabi. Él fue un conquistador próspero, un conquistador que fue constructor, y él fue el autor de la primera ley escrita, que se conoció como Código de Hammurabi. Ahí se reglamentaba todo, y ahí se fijaba con crueldad las penas para los delitos. Aquí vemos o tenemos dentro de la historia cómo los asirios fueron tributarios de los caldeos del sur en el año aproximadamente 730 a.C. Los caldeos sometieron a Babilonia, y aquí tenemos algunos reyes asirios, como Sargón II, que conquistó Siria y arrasó Israel. Tenemos a Sennacherib, del cual nos habla también algunos libros de la Biblia. Él cambió la capital del reino a Nínive. Tenemos a Sarjardón, a Surbanipal. Ellos sometieron a Egipto y a todo Medio Oriente. Ahora, vamos a notar que los asirios lograron dominar por la organización de su ejército, infantería y caballería. Ellos empezaron a usar el empleo de las armas de hierro. Empezaron a usar cascos metálicos, armaduras de cuero, carros de guerra, y ellos emplearon nuevas técnicas guerreras, las torres móviles o los aretes, el sitio. ¿Cómo eran estos hombres o este reino? Eran crueles, muy crueles con sus enemigos. A ellos les gustaban, era una afición de hacer pirámides con los cráneos humanos. Dice la historia que en el año 612 a.C., los medos y los babilónicos unidos sitiaron a Nínive. En ese entonces el Medio Oriente se dividió en 4 reinos. Note esto, esta nota que le voy a decir. Cuando el Medio Oriente se dividió en 4 reinos, fue Egipto, Lidia, los medos y el segundo imperio babilónico o el imperio caldeo. Y es aquí donde empieza lo que dice la Biblia, el tiempo de los gentiles. Quiere decir que desde ahí Israel ya no volvió a ser, aunque fue reconstruida, pero ya no tuvo un gobierno como tal, porque siempre estuvieron sometidos. Algo muy importante, y vamos a ir viendo más adelante en profecías, el año cuando le dieron patria y le dieron tierra a Israel, que no fue tanto porque lo quisieran, sino porque era una oportunidad de destruir a Israel. Lo mandaron solo a Israel, lo mandaron solo a un lugar desierto. Yo siento que lo mandaron ahí para que muriera de hambre, y mire qué maravilla, Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora ellos cosechan grandes verduras, frutas, tienen bastantes flores, y ellos están llevando al mundo entero, y en momentos difíciles los judíos ayudan aún a sus enemigos. Aquí entra entonces lo que es la cabeza de oro, y como Dios ve a los reinos, el león con alas de águila. Es el segundo imperio babilónico, y este imperio floreció aproximadamente en el año 600 antes de Cristo.
Su monarca más destacado fue Nabucodonosor II. Él reedificó Babilonia y construyó los famosos jardines colgantes, que es una de las maravillas del mundo. Ahora, el gobierno descansó en el monarca central, que él se decía que era omnipotente y él se consideraba representante de los dioses. Note bien cómo sus aportaciones a la cultura, las aportaciones de este imperio babilónico, de esta cabeza de oro, nos indica el por qué Dios le mostró a Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro, porque las aportaciones a la cultura valieron y siguen valiendo mucho oro. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos construyeron palacios y templos y fueron los primeros que empezaron a construir con ladrillo. Ellos emplearon la bóveda, destacaron en la hechura de frisos, o sea que eran unos acabados oblicuos, cosa que no se veía anteriormente. Ellos tenían como afición a la astrología, y esa afición a la astrología los llevó a la astronomía. Ellos comenzaron a determinar los signos del zodiaco. Ahora, ellos fueron los que dividieron el año en meses, semanas y días, 12 meses lunares, y para corregir un mes periódicamente. Ellos asignaron 12 horas para el día y 12 horas para la noche. Además, ellos vincularon la agricultura con las fases lunares. Ahora, el conocimiento de la multiplicación también fue oro para toda la humanidad. Ellos basaron o tuvieron su base en las matemáticas, y esa base era el número 6. Por eso Nabucodonosor recibió este sueño de que él era ese imperio, esa cabeza de oro. ¿Y qué tiene que ver ahora con lo que dice Daniel, cuando Dios le muestra su punto de vista en cuanto a las naciones? Es muy importante. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra y van caminando hacia Jerusalén, los apóstoles le dicen: mira, Señor, qué precioso está Jerusalén, muy bien construida. Ellos veían lo material, así como nosotros vemos a una nación en lo material y nos llama la atención ganar dólares, o donde quiera que sea, dólares europeos valen más, y hay mucho flujo de personas que van ahí para ganar dólares, porque pensamos que son países muy enriquecidos. Pero ¿cómo los ve Dios? Dios no ve la riqueza, Dios no ve lo de afuera, Dios ve lo profundo del corazón de los gobernantes, lo profundo del corazón de esas naciones. Y así mismo se lo muestra a Daniel y le dice: mira, Daniel, y le muestra la primer bestia, que es un león con alas de águila. Corresponde a la cabeza de oro. Y podemos ver, dicen los historiadores, que en el Museo Británico existen figuras gigantescas de leones con alas de águila y con cabezas humanas. ¿Y qué representan? Representan a Nabucodonosor en su florecimiento y gloria. Estas fueron halladas en las ruinas babilónicas. Ahora imagine usted, combinado el rey de los animales. Nosotros por lo general, cuando hablamos cuál es el rey de los animales, lo primero que decimos y se nos viene a la mente es el león, y así es considerado hasta en caricaturas y donde quiera, que es el rey de los animales. ¿Y cuál es el rey de las aves? El rey de las aves se le ha considerado porque es un águila, y dicen es el rey de las aves, el águila, y es el cuadro perfecto para representar al rey de Babilonia, para representar al imperio babilónico. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver de un sistema, no estoy aquí para contradecir otras ideas, sino estamos aquí para analizar, amigo que me escucha, acerca de lo que es el fin del mundo, el tiempo que estamos viviendo, lo que dicen los reporteros. Estamos viviendo un
problema y ellos dicen apocalíptico. Exactamente esto que estamos estudiando nos va a llenar o es lo principal para poder entender el Apocalipsis y ver en qué tiempo estamos viviendo. Es decir, que las alas muestran la agilidad que tenían los ejércitos babilónicos. Ahora conquistó rápido a Egipto, Judea, Tiro y Fenicia. Y exactamente nos da las cuatro águilas. De ahí, conquistando Egipto, a Judea, a Tiro y a Fenicia, le fue más sencillo conquistar el mundo en ese entonces conocido. Esto hizo al rey babilónico, lo hizo poderoso, lo hizo encumbrado, lo hizo sabio y también orgulloso, a tal manera que él mismo se creía ser rey de reyes. Y ese es un atributo único que Cristo Jesús le ha sido otorgado por Dios. Él es Rey de Reyes, Jesucristo, y Señor de señores. Por el orgullo de Nabucodonosor, Dios decidió castigarlo y humillarlo. Cuando vemos ahí en Daniel, ¿verdad? En Daniel capítulo 4, verso 23 al 30, Daniel 4, verso 13 y verso 31 al 34, usted puede leerlo ahí en su casa. Eso de que le fueron cortadas las alas significa la enfermedad psíquica de Nabucodonosor. Ahora, el castigo de Babilonia no terminó solo con la enfermedad de Nabucodonosor, tuvo que caer todo el imperio. Y el Señor, esto es lo maravilloso, que el Señor nombró con mucha anticipación esa caída. Le dijo Daniel a Nabucodonosor: Dios ha mostrado que tú eres esa cabeza, o sea, era el imperio babilónico, y después de ti se levantará otro rey. Y es lo que maravilloso, que aún Dios, tanto a Daniel como a Nabucodonosor, nombró a los pueblos, le dijo los pueblos que iban a derrotar a los babilónicos. Ahí podemos ver en Isaías capítulo 13, verso del 17 al 19, es una maravilla. Yo te invito, que es muy importante este capítulo, que tú lo busques. Isaías capítulo, su capítulo 13, en el verso 17, dice: todos los reyes de la tierra, he aquí que yo despierto contra ellos, hablando sobre Babilonia. Yo despierto a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, sino que con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosa de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Aquí tenemos la profecía en Isaías capítulo 13, que con anticipación había nombrado a los pueblos que iban a derrotar Babilonia. Y tenemos la revelación, una vez recordada, cuando Nabucodonosor empieza a pensar: ¿qué va a pasar de mi reino? ¿Qué va a pasar después de aquí? No sé, él pensaba a lo mejor que él iba a ser eterno, y Dios le muestra hasta dónde va a ser la eternidad. Ahí también usted puede leer, amigo y hermano, en Daniel 5:28, ¿verdad? Está por demás leerlo, pero ahí se muestra también de estos pueblos que iban a conquistar a Babilonia. Esta es la primer bestia. No es de espantarnos, porque esta bestia, como dice la escritura que nosotros hemos leído anteriormente, estas bestias son naciones, son reyes. Y este rey y estas naciones, esta primer bestia, el león con alas de águila, que corresponde a la cabeza de oro, ya pasaron. Así es que vamos a continuar con el oso, con la segunda bestia.